Estimados amigos de este canal de Al YouTube, techo, ¿no? muchas gracias por su atención, como siempre, su generosa acogida. Hoy día tenemos un invitado especial. Se trata de Jairo Carrillo, analista político colombiano y secretario internacional del Partido Liberal Colombiano. Jairo es además, gran amigo y relativamente creo que es uno de los que mejor nos puede dar desde la óptica colombiana la explicación de qué está pasando en su país. En América Latina hay cambios importantes en este momento. Chile, como hemos visto, está en un proceso de reforma constitucional, camino a un cambio de gobierno. Perú tiene 3 meses de un nuevo gobierno de izquierda radical y que hasta el momento no define, digamos, una acción de gobierno clara, con un Congreso que está en permanente circunstancia de conflicto generado, yo creo, por el propio gobierno. Ecuador ha hecho un cambio importante de gobierno hacia un centro derecha y Colombia tiene elecciones en mayo del año 2022. Ese es el panorama. Jairo, muchas gracias por aceptar la entrevista y quisiéramos que nos comentes qué es lo que podemos conocer los latinoamericanos de lo que está pasando en la hermana República de Colombia. Bueno, muchas gracias, Enrique, por invitarme. Tú sabes perfectamente que quiero mucho Perú. He estado este año como 3 veces allá. El año pasado también estuve varias veces. Seguí muy de cerca el proceso electoral de Perú, tanto de las elecciones del Congreso como las presidenciales este año, en la primera y segunda vuelta. O sea, hay mucha cercanía de trabajo político y de hermandad con todos ustedes. Agradezco la invitación. Bueno, realmente en Colombia tenemos a partir de este 5 de diciembre 4 procesos políticos. El primero es el 5 de diciembre, que por primera vez en Colombia se van a elegir, a los jóvenes van a elegirlos en unas listas especiales para ellas, entre jóvenes de 14 y 28 años, para que ellos definan unos consejos de juventud que van a asesorar y van a trabajar con las diferentes instancias municipales a nivel nacional. Nosotros tenemos 1.123 municipios, el Partido Liberal tiene listas en 800 de estos municipios, entonces tendremos una primera medición muy suave, muy light, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras es una elección que tendremos el 5 de diciembre que va a dar algunos parámetros, porque de todas maneras alguien va a ganar. Alguno de los partidos en contienda va a ganar, alguna de las tendencias políticas de los partidos establecidos, más que todo, ¿no? Porque eso lo voy a explicar ahora, van a tener en la mayoría de elecciones en los consejos de juventudes. No todo el mundo le ha prestado la atención debida. Es una elección que consta y se va a desarrollar igual que cualquiera de las elecciones para el Congreso o para los gobiernos locales o departamentales a nivel nacional. Es idéntico, no tiene ninguna diferencia. Lo único es que son listas de jóvenes, pero es igual, con el mismo trabajo, la misma estructuración de la registraduría nacional, la misma manera de hacer los conteos, con las mismas características de una elección de nivel municipal o nacional. Esa es una de las primeras mediciones que vamos a tener, como te digo, muy light, pero es una medición importante. Luego tenemos las elecciones del 13 de marzo. Las elecciones del 13 de marzo se van a elegir las personas que van a representar en los departamentos y las ciudades en el Congreso Nacional. Se eligen. Aquí tenemos 2 cámaras, a diferencia de Perú, donde tienen un Congreso de 130 delegados. Aquí tenemos nosotros la Cámara Alta, o sea, el Senado, y la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes. Dentro del Senado se van a elegir en el Senado hay una característica especial. Son el número de los senadores, más un representante de las negritudes, más un representante de las minorías, más 5 delegados de las antiguas FARC, que en el acuerdo de paz que se desarrolló entre el gobierno nacional y las FARC, tienen asiento por 2 periodos. Ya pasó el primer periodo, que termina este año, y para el segundo periodo, 2022-2026, tienen 5 curules asignadas. Ellos no van a elección, ya tienen 5 curules asignadas. Ellos van para elecciones en las elecciones del 2026. Aquí los periodos son de 4 años constitucionales. Igualmente, en la Cámara de Representantes va a haber elección para reemplazar a todos los, igual que en el Senado se reemplazan totalmente los representantes, aunque hay reelección, y también va a haber un representante de los colombianos en el exterior, más
que se elige por votos en el exterior, más 5 delegados de las FARC que van a tener su cupo en este tema. Adicionalmente, también se ha establecido dentro del proceso de paz que se van a elegir las personas que salieron afectadas por el conflicto. Entonces ellos también van a tener unas elecciones especiales. No tengo claro cómo se van a desarrollar porque el gobierno nacional se opuso, lo mismo que el Centro Democrático, a que estas curules por la paz se les entregaran a las personas que habían sido damnificadas, heridas o habían durante este proceso lamentable de tantos años de guerra, hubieran salido damnificadas. Entonces tenemos 2 procesos electorales, el del 13 de marzo. Posteriormente, el 29 de mayo, tenemos la primera vuelta electoral. Digo la primera porque va a haber una segunda, es casi imposible. No hay manera de que alguien gane en este momento, según las tendencias, que gane en primera vuelta. Aquí se necesitaría el 50% más 1 para que ganara, y ninguna de las tendencias actuales llega para el 50% más 1. Entonces tendríamos primera vuelta electoral el 29 de mayo y segunda vuelta electoral el 19 de junio. Los domingos es el día de la votación aquí en Colombia, igual que en la mayoría de países en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Exceptando algunos países de Europa y Estados Unidos que ese podría ser un programa que hicieras tú, ¿por qué votan en Estados Unidos un día entre semana? Eso es toda una locura, es todo un proceso y tiene una connotación de segregación racial, política y social muy interesante. Te invito a que hagas un programa sobre este tema con un experto. Ahí se dice por qué Estados Unidos está como está. Entonces, dentro de este proceso colombiano estamos en este momento en el cual, recuerdo mucho cuando estuve en la misión electoral en Perú, me preguntaron en un programa de radio que aquí tenemos tantos partidos políticos en Perú. Le dije, no, ustedes no tienen partidos políticos, lo que tienen son movimientos políticos. Partidos políticos es una cosa totalmente diferente. En Colombia estamos en una circunstancia muy similar, todavía tenemos unos partidos muy fuertes. El partido más fuerte a nivel nacional sigue siendo el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador sigue siendo muy fuerte en las bases, Centro Democrático con su tendencia sigue siendo fuerte, aunque cada vez con menos receptividad por el tema de Uribe. Tenemos también otras fuerzas de izquierda y tenemos el Partido Verde, que fue muy fuerte, pero se va a reventar en los próximos 15 días. Es probable que se extinda y se rompa, en 2 o 3 facciones. Tenemos el Partido de los Comunes de las FARC y demás. Pero ¿por qué insisto tanto en este tema de los partidos? Porque con la imagen que tienen los partidos, con la mala imagen que tienen de mucha parte de la sociedad, especialmente en las zonas urbanas, los partidos no están teniendo la acogida como la tenían en otras épocas. Y a esto se suma que en la Constitución de 1991, que estamos cumpliendo 30 años, que se desarrolló durante el gobierno de Gaviria, en esta Constitución se determinó que las personas que querían o podían o creían que podían llegar al poder, podían hacerlo no con el aval de los partidos. Igual que en todas partes, yo tengo que tener un aval de un partido que me diga, no, usted es el candidato del Partido Verde, el partido de qué, ¿no? Esa es una de las partes que había. Ahora no, ahora se pueden ir por firmas. Entonces, para lo que nos lleva en este momento, que es lo más importante, que es la presidencia de Colombia, en la Constitución del 91 se permite que entre un porcentaje de el número de personas inscritas o aptas para votar, las personas pueden recoger firmas, pueden ser físicas, no pueden ser por internet, ni pueden ser por estos canales tecnológicos modernos, sino que ser firma física. Tienen que tener 580.000 firmas válidas para tener el aval por ciudadano. Entonces la persona sale a las calles a recoger firmas, tiene que recoger por lo menos 1.200.000, 1,5 millones de firmas, porque cuando pase los filtros de la Registraduría Nacional, mucha gente firma por salir del paso, mucha gente le pone la cédula mal, etcétera. De cada 2 firmas, una firma realmente vale. Entonces, esa persona que tenga 570.000 firmas de ciudadanos ya tiene el aval para poder ser candidato por cualquier movimiento, por cualquier nombre, puede poner el nombre que quiera, es su movimiento y ya puede salir a la palestra pública y decir soy precandidato presidencial, ya tengo el aval de la registraduría. Y estas elecciones en particular van a ser unas elecciones de coaliciones. Estas elecciones no va a salir el presidente de un partido, no lo va a salir. Es totalmente imposible según la tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos casi 90 precandidatos presidenciales. Aquí hay un mal chiste, qué pena con algunos de los amigos que me pueden estar escuchando
que puedan ser cercanos al gobierno. Aquí es un mal chiste, ¿no? Como Duque llegó a la presidencia, pues cualquiera también puede ser presidente. Entonces todo el mundo quiere ser presidente. Entonces tenemos presidentes, perdón, precandidatos de cualquiera de las tendencias que tú te imagines, de todos los sectores sociales, de todos los sectores políticos. Todo el mundo cree que puede llegar a ser presidente. Entonces están conformando un sinnúmero de coaliciones, tratando de dirigirse más que todo al centro, para recoger un montón de votos indecisos, un montón de personas que no creen en los partidos, que no creen una cosa, que no creen en la otra, y esta va a ser unas elecciones de coaliciones. Estas coaliciones van en tres tendencias. Una tendencia que es, como tú lo dijiste al principio, la que está liderando ahorita, que sería la de la Colombia Humana de Gustavo Petro, que en las elecciones pasadas perdió en segunda vuelta electoral hace 4 años, con la candidatura de derecha del presidente que tenemos actualmente, que es Duque. Perdió con 8 millones de votos sobre 10 millones y pico, es decir, de una pérdida, pero con una votación bastante alta. Alrededor de él se está creando algunas personas, algunos movimientos que son más advenedizos que otra cosa. Muchas personas que creen que ya él va a ser el ganador y él va a tener la presidencia, entonces están más cercanos a él, como algunos sectores de partidos tradicionales o del partido Cambio Radical o la U, que se está yendo con él. Pero en este sentido, él ya tiene una candidatura establecida, entonces se presume que él va a pasar no va a ganar, o es probable que gane la primera vuelta, pero no en primera vuelta. Es probable que gane la primera vuelta. La revista Semana, que ahora es una revista de tendencia de derecha, es una revista que perdió su poder de análisis y de convocatoria y de liderazgo más, puso una portada hace 15 días muy interesante que decía Petro y los enanitos. Entonces ponen a Petro con un tamaño bastante amplio y un sinnúmero de candidatos que en el 1 con el 1,5%, con un sinnúmero y ha publicado una encuesta reciente, ¿verdad? Creo que sí, dándole señor. 19% a Petro, más o menos. Más todavía. Hay unas encuestas que lo marcan, pero siempre está arriba, está sobre el 20%, está sobre el 20%. Los demás, como decía un analista político hace muchos años, cuando le decía al presidente Juan Manuel Santos, se le tenían un apodo, que era el margen de error. Le decía, pero ¿por qué a Santos le dice el margen de error? Y porque ninguna encuesta le gana el margen de error, siempre está por debajo del margen de error. Y aquí tenemos un montón de márgenes de error impresionantes. Todos los candidatos 1.5, 0.1, 0. ¿Sí? El único que marca una distancia muy fuerte es Gustavo Petro, seguido por Rodolfo González, que es un exalcalde de Bucaramanga, que es un poco caricaturesco, que es un peligro ese calificativo que le estoy dando, pero por su forma de ser desfachatada, muy directa, le está gustando a la gente. Está Sergio Fajardo, que fue candidato también en el periodo pasado y quedó de tercero, ¿sí? O sea, de primera princesa, que eso es lo mismo que nada, pero cometió el error que en la segunda vuelta electoral se fue a ver ballenas. Él no se decidió si se apoyara a Petro o apoyar a Duque, fueron los que pasaron la segunda vuelta, sino se fue a visitar ballenas, a avistar ballenas, y eso se lo están cobrando, ¿no? Ese Sergio Fajardo es una de las personas que es siempre muy importante, es una persona muy importante, pero también se está quedando un poquito aislado porque está hablando de que él no quiere y que no va a ver con los partidos y él no quiere a nadie y él es solo, se está quedando solo. Está Juan Manuel Galán, porque hay otra característica dentro de todo este abanico que estamos hablando de partidos políticos y candidatos. Con la manera de que la Unión Patriótica, porque la Unión Patriótica en los años 90 fue desaparecida a bala, los sectores de derecha en el país, los sectores armados, porque hay sectores de derecha muy, muy respetables, por supuesto, y hay amigos personales que lo son, pero hay unos sectores que también decidieron exterminar a la Unión Patriótica, que fue una ideología, fue una tendencia electoral de las FARC en algún momento. Entonces decidieron eliminarlos y mataron más de 5.000 de ellos. En el año 1989 se mataron 5 candidatos presidenciales, se asesinaron 5 candidatos presidenciales en Colombia. Luis Carlos Galán, Pizarro en un avión, estaba volando a no sé cuántos miles de metros de altura, lo ametrallaron arriba, otro candidato en un aeropuerto, a Jaime Pardo Leal cuando iba para la finca. Bueno, se murieron 5 precandidatos en esa campaña electoral. De esa campaña electoral, después del asesinato de Galán, fue cuando surgió la candidatura del presidente del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, cuando él resultó elegido. Entonces se demandó, estos sectores demandaron ante el Estado de que su partido fue eliminado a bala, no fue porque haya perdido, ni fue un partido que perdió las elecciones, no, fue eliminado a bala y
esa tendencia tuvo que irse. Entonces ellos demandaron para poder recuperar su personalidad jurídica. Igualmente lo hicieron los hijos de Juan Manuel Galán, que fue asesinado, que fueron con Rodrigo Lara Vanilla y otro par de amigos, fundaron el nuevo liberalismo en los años 80. Ya sabemos que a Luis Carlos Galán lo asesinaron en Soacha y a Rodrigo Lara, que era ministro de Justicia, también lo asesinaron aquí en Bogotá. Entonces los hijos demandaron. Hace ya unos días, ya largos, la corte decidió avalar eso y le renovaron la personería jurídica. Entonces ya el nuevo liberalismo existe de nuevo y ellos van a ser precandidatos del nuevo liberalismo. Pero volvemos a lo mismo de nuestra tendencia santanderista, le decimos en Colombia. Eso es un país de leyes. Aquí tenemos lo que pasó con Santander y Bolívar en el 1820 y demás. Entonces aquí esto es un país de leyes, es un país santanderista. Entonces otro montón de movimientos también se sienten afectados y ellos dicen que también quieren tener la personalidad de nuevo. Entonces apareció Movimiento Nacional, que fue creado por Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado también, que fue hijo de Laureano Gómez, el gran líder de derecha del siglo pasado. Entonces ellos consideran que también su movimiento nacional debe existir. Entonces están pidiendo de nuevo la personalidad de su movimiento nacional para volver a empezar. Tenemos un montón de personas que han nacido, hasta uno que era muy, muy simpático también con movimiento Moreno de Claro, que es dueño de algunas universidades. Entonces también dice que él quiere todavía su partido de nuevo. Todo el mundo quiere renacer de las cenizas, como nos decía los delegados de la Unión Europea que vienen aquí a hacer el avance de la misión electoral. ¿Ves? Pero ¿cómo es posible que revivan los partidos? Les tratamos de explicar las razones. Entonces me dijo, pero son partidos heredados. Sí, básicamente son heredados porque son los hijos de Laureano, de Álvaro Gómez Hurtado, son los hijos de Rodrigo, son los hijos de los hijos. Entonces tenemos también esas tendencias en ese sector. Bueno, volviendo ya, dejando un poquito el tema anecdótico, volviendo a la realidad nacional. Por supuesto, en este momento todas las tendencias encuestas dicen que Petro pasaría a segunda vuelta. Ese sería uno de los candidatos fuertes, por supuesto. Tenemos el otro sector que antes era el que diga Uribe y ahora sigue siendo el que diga Uribe. Entonces todo el mundo está esperando a ver Uribe a quién le da la bendición. Lo que pasa es que Uribe ya no puede dar la bendición así tan de frente como la daba antes, porque eso ya es una carga. Es decir, en este momento, dos de los sectores, aparte de los partidos políticos tradicionales, aparte del Congreso, aparte de otros sectores, que tienen el menor nivel de aceptación son el presidente de la República y Álvaro Uribe Vélez. Están en un desprestigio total. Álvaro Uribe Vélez, con las demandas y juicios que tiene, con todos sus inconvenientes que tiene, no está apareciendo en la palestra pública, no hay imágenes de él simplemente está dedicado a resolver sus problemas y las cosas que él tiene, y muy respetable, tiene por supuesto el derecho a la defensa y tiene que hacerlo indudablemente. Pero entonces él ya no puede salir y decir yo voy y bendigo a Pedro Pérez, a María Fernández, no, nada, no puede porque persona que le dé la bendición, persona que pierde. Eso sí, ya en este momento es imposible que pueda endosar los votos como lo hacía antes. Duque, por supuesto, en este momento, al igual que me decían algunos amigos chilenos ayer, todo el mundo es antipinochista. Aquí la mayoría de gente es anti-Duque. Aquí Duque, lamentablemente, el gobierno que ha dado no ha sido lo que mucha gente esperaba. Yo sí esperaba eso. Se le fue la mano un poquito, no pensé que fuera tan malo. Pero sí, nadie quiere el tema de Duque, pero es el que tiene el poder, es el presidente de la República, tiene la Contraloría, la Personería, tiene absolutamente todas las CIAs, todos los centros de control, absolutamente tiene el control total. Él va tranquilo, él va hasta el 7 de agosto, cuando cambie el presidente, él va, y de todas maneras él tiene el control político. Entonces están esperando a ver qué va a pasar con ese sector. Lo más probable es que el sector, el Centro Democrático, hay una cosa que hay que tener clara también, ¿no? Al igual que en Latinoamérica, en la mayoría de los partidos en Latinoamérica, los demás llamados partidos políticos han nacido de un gran partido político. El Partido Liberal Colombiano fue fundado en 1848, es el quinto partido más antiguo de América del mundo, es el partido más antiguo el quinto partido más antiguo en vigencia en este momento en el mundo, y está el Partido Conservador Colombiano, que fue también fundado 2 años después. Son partidos con una tradición y han mantenido monolíticamente el poder en Colombia. Pero de este Partido Liberal han nacido más partidos. Nació Cambio Radical durante las elecciones en las cuales Horacio Serpa perdió con Andrés Pastrana. Horacio ganó la primera vuelta con 5,5 millones de votos contra 5 millones aproximadamente largos de Pastrana. Entonces un grupo de liberales, entre ellos Humberto de la Calle, Rodrigo Pardo, ellos decidieron que crearían un movimiento que se llamaba Liberales con Pastrana.
Entonces, en ese lapso de 20 y pico días, que es entre primera y segunda vuelta, Horacio Serpa perdió las elecciones. No quiero decir que es por culpa de Humberto Lacalle ni de Cambio Radical, no, fue una tendencia que se armó y ese partido sigue existiendo, pero nació del interior del Partido Liberal Colombiano. El partido de la U es un partido que nació cuando el presidente Uribe decidió hacer su primera elección, porque Uribe todavía estaría en el poder si no es por la Corte Constitucional. Uribe estaría en el poder. A la gente no se le olvida eso. Todo el mundo habla que la izquierda que se quiere llegar al poder, que Maduro se va a eternizar, que Ortega se eterniza, que Cuba se eterniza, que todo el mundo quería, que en Ecuador también querían eternizarse. Igual Uribe. Uribe llegó en la primera vuelta, pero en el primer periodo presidencial, que no había reelección, cambiaron un articulito en la Constitución y se hizo reelegir presidente. Compraron los votos, ahí están. Los simpáticos en Colombia son las personas que compran y se dejan arreglar, ¿no? Gidis, por ejemplo, vendió su voto, lo cambiaron por unas cositas por ahí. Teodolindo era el otro representante que votó a favor de él se escondió cuando era que votar y con esos 2 votos que faltaron, pasó el articulito y se reeligió Uribe. Cuando Uribe quiso reelegirse de nuevo, crearon el partido de la U, entonces Santos, el presidente Juan Santos, que de sus entrañas del Partido Liberal, salió y crearon el partido de la U, o sea, el partido de Uribe, pero salió del Partido Liberal Colombiano también. Lo que pasa es que en ese manejo algo turbio, llamémoslo de alguna manera, y agitado con el que se cambió la Constitución para beneficiar a Uribe fuera reelecto, se equivocaron en la redacción del articulito. Entonces el articulito permitía que Uribe se reeligiera, que el candidato presidente se reeligiera, pero solo una vez. No lo redactaron bien para que fuera permanente. Entonces, cuando él ya quiso volver a cambiar la Constitución 4 años después, para el tercer periodo, ya no pudieron tener los votos, ya la gente estaba en contra del tema y no logró cambiar la Constitución. Si no, estaría de presidente todavía. Eso sí, aquí pasó lo mismo con Fujimori, la interpretación auténtica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Bueno, y entonces, ¿quién va a ser el candidato o candidata del Partido Liberal? Espérate, termino, porque es que ahí es donde dependen muchas de las cosas. En ese momento ya el Centro Democrático, como les digo en este momento, no tiene el poder ni tiene toda la fuerza. Es muy probable que el candidato del Centro Democrático en este momento, que es Oscar Iván Zuluaga, o Cabal, que por ahí la vi en Lima haciéndole mucha fuerza a una de las candidatas a la presidencia con algunas de las tendencias fuertes de derecha, el candidato oficial del Centro Democrático lo vayan a quemar. Simplemente lo mandan porque el candidato del Centro Democrático no va a ganar, no va a pasar. Y ellos tengan un tercer candidato. Y ese tercer candidato va al gran centro, ¿no? Que es donde está ahorita todas las tendencias políticas. Ese gran centro es donde están gravitando todas las diferentes coaliciones, la coalición de la esperanza, ahora salió la coalición de la experiencia, que es una coalición de los que fueron gobernadores o alcaldes. Es decir, todo el gran conglomerado está buscando ese centro que están gravitando alrededor de él, y en ese sentido es donde van a tener ellos la fuerza y donde va a salir un solo candidato, que si no lo definen en los próximos 2 meses, el candidato va a perder, porque no van a unirse, y las heridas de aquí a marzo van a ser muy fuertes y después no las van a arreglar. Ellos tienen que llegar a las elecciones del Congreso en marzo ya definidos con un candidato, y no esperarse a marzo que las elecciones para el Congreso determinen cuáles son las tendencias ganadoras. Eso va a ser muy complicado si no se unen, porque ahí está Federico Gutiérrez, que es probablemente el real candidato de la centroderecha, está el exministro Echeverri, está Humberto Lacalle, está el exministro Juan Fernando Cristo. Bueno, hay un sinnúmero de grandes personalidades, pero sin votos, ¿sí? Unos recogiendo firmas, hay muchos recogiendo firmas, hay otros esperando a ver cómo va a ser el aval, hay otros recorriendo el país como en quíntuples, como lo están haciendo la coalición de la esperanza, Humberto Lacalle, Juan Fernando Cristo, Fajardo, todo el mundo recorriendo el país, dando sus experiencias, pero ¿votos qué? El que tiene los votos ahorita es Petro. Entonces no hay una manera que el centro lo haga. Si el único de los grandes partidos en este momento que ha lanzado un candidato fue ayer el Partido Conservador, que mandó al senador Barguil de la Costa, un muchacho, un joven muy inteligente, muy connotado, fue presidente del Partido Conservador a los 32 años, un tipo muy decente, pero tiene mucha resistencia en muchos sectores del Partido Conservador. Ellos ya lanzaron su candidato conservador. El resto de los partidos no lo están haciendo. El Partido Liberal Colombiano ha considerado que va a haber un congreso o una convención, es probable que la segunda semana de enero, en la cual se defina qué candidato o cómo se va a elegir el candidato de la colectividad. Y es muy probable que entre los candidatos que se tienen, porque está Eduardo Verano de la Rosa, probablemente está Luis Pérez, que fue el gobernador de Antioquia,
es muy probable que se haga el apoyo total y se avance a la candidatura de Alejandro Gaviria. Eso lo definen las bases, eso va a una votación y estamos a la espera de eso. Pero si uno habla con la mayoría de los líderes del Partido Liberal, tanto Congreso como las bases, hay una tendencia muy fuerte a apoyar la candidatura de Alejandro Gaviria, que fue el ministro de Salud de Santos y es uno de los intelectuales más connotados del país, ¿no? Yo creo que es la tendencia. Que Alejandro ha tenido algunas posiciones muy claras y directas que a la gente no le ha gustado, ¿no? Primero que dijo es que yo soy ateo. Ministro, yo soy ateo. Eso en Latinoamérica es muy fuerte, pero lo está respetando y lo está diciendo. Es decir, ha tenido unas posiciones muy claras respecto al tema. Ha adelantado una campaña silenciosa porque está recogiendo firmas. Como lo decía hace un rato, tiene que tener más de... Es decir, de todo ese 30 y pico de candidatos que están buscando, precandidatos que están buscando firmas, solo 4 o 5 van a pasar con las firmas que se requieren. Pero es muy diferente decir que yo gané y pasé con 600.000 firmas y el otro día no, es que yo saqué 1 millón y pico, yo soy el que tengo la fuerza. Esa es otra medición de aquí al 17 de diciembre que va a determinar, no, pues el que pasó primero fue Pedrito que sacó 1 millón y pico de firmas, ese es el que tiene el poder de la ciudadanía. Eso es muy relativo, ¿sí? Pero de todas maneras, este tema de las firmas es el que va a determinar cuál va a ser los candidatos del centro, porque por supuesto Petro va con su Colombia Humana, en teoría, porque parece que iba a renunciar a la personería jurídica de Colombia Humana, porque Colombia Humana fue creada por él y le dio los 8 millones de votos, pero en ningún momento la Colombia Humana eligió ningún candidato al Senado ni a la Cámara. Entonces la Constitución, la ley de partidos dice que para tener personería tiene que tener al menos un candidato elegido, y él no tiene ningún candidato elegido. Él es senador de la República porque la ley dice que el que pierde, el que gana pues es presidente y el segundo es su vicepresidente, pero el que pierde es senador y la vicepresidenta pasa a la Cámara. Entonces él es senador por esa razón, él no es senador porque fue electo por los votos para el Senado. Entonces la Colombia Humana no tiene personería. Lo demandaron y le dieron personería. Entonces él tiene 8 millones de votos a sus espaldas, que es lo que es su case, políticamente hablando, es su case para hacerlo. Entonces él probablemente esa coalición va a hacerlo, pero en el centro tenemos nosotros ese dilema ahorita de quién va a ser el candidato. Y es muy probable que el candidato del Partido Liberal Colombiano sea Alejandro Gaviria, según las tendencias que se mueven al interior del partido y lo que va a suceder en la convención, porque esto no es a dedo, no es que se elija que va a ser así muchas personas lo digan de esa manera, no. Eso tiene que hacer unas normas y unas leyes internas del partido que lo dicen los estatutos, y así se va a hacer para elegir su candidato. Pero las tendencias y las fuerzas se hay. Entonces, Jairo, imaginando una segunda vuelta con Petro y otro candidato o candidata, ¿y cómo ves ahí la posible correlación de fuerzas, el reacomodo de las fuerzas? Bueno, todo el mundo dice que va contra Petro. Es decir, en la segunda vuelta es todos contra Petro. Unos porque no lo quieren y otros porque quieren otro candidato. Eso ya es una elección de otro tipo. Hay otras connotaciones ideológicas y de cariño y otras cosas que van a marcar, como tú lo dices, en la recomendación de las fuerzas. En este momento, según la última encuesta que tú estás realizando, solo le ganarían a Petro Sergio Fajardo y no le ganaría a Juan Manuel Galán. Lo que pasa con Sergio Fajardo es que lamentablemente, en vez de irse a ver ballena la vez pasada, tuvo su inconveniente con 2 temas cuando fue gobernador, que son uno de ellos totalmente absurdo, es una cosa traída de los cabellos, es un manejo santanderista, como hablamos ahora en las leyes hacia él, eso nadie, ni siquiera sus opositores respaldan eso. Cuando él fue gobernador, hizo un préstamo, la gobernación, y prestaron X dinero en dólares para hacer una obra. Listo, se prestó, no sé la cantidad, cuánto fue, siempre fue una cantidad apreciable, pero la prestaron cuando el dólar estaba a 2.000 pesos, por decirlo de alguna manera. Cuando terminó la obra, el dólar no estaba a 2.000, sino estaba a 3.000 y pico. Entonces lo demandaron que porque no tuvo en cuenta que el dólar iba a subir de 2.000 a 3.000 y esa diferencia entre los 1.500, pero lo están cobrando. Eso es totalmente absurdo, eso es ilógico. Eso es una demanda traída de los cabellos, pero es una de las maneras que están buscando para lograr frenar su candidatura. El problema es que ya ahorita estamos muy cerca de las elecciones y el cierre de inscripciones y quién sabe si tenga el tiempo para hacerlo. Y también hay una demanda que tiene sobre Hidroituango, que es una represa que se está realizando en la zona de Antioquia, que al parecer va a ser uno de los grandes debacles económicos. Ya es un debacle ecológico y social para la zona, es un desastre lo que están haciendo, pero muy probablemente termine ser un debacle energético porque se presumía que esa represa iba a dar más del 15 o el 20% de la energía que necesita Colombia y para el próximo año no la vamos a tener.
Eso va a ser un desastre industrial, económico, violento. Y están culpándolo a él también en parte con la gobernación de Antioquia por ese tema. Ese sí yo lo veo más difícil que salga. Entonces es muy probable que Sergio no vaya a ser. Juan Manuel Galán está de precandidato del Nuevo Liberalismo y están a la espera de lo que vaya a suceder también con su candidatura, que salga todo viable, que le permitan hacerlo. Esos son los dos candidatos que en este momento le ganarían, según las encuestas de hoy, le ganarían a Petro. Pero vuelves a decir lo que estaba pasando. Falta ver qué pasa ahorita el 5 de diciembre, falta ver las elecciones del Congreso del 13 de marzo, de la recomendación de fuerzas para pasar a primera vuelta. Pero en este momento... Jairo, ¿cuándo tienen, según la normatividad colombiana, que estar definidos los candidatos presidenciales? No tengo la fecha exacta, pero tiene que ser después de las elecciones de marzo. Por eso se rompieron las elecciones de marzo. Tendría que revisar, pero no tengo la fecha exacta. Ustedes en Colombia tienen una figura bien interesante. Eligen al Congreso primero y después eligen al presidente, ¿no? Sí, eso. Antes era en una sola elección, sí. Pero eso se rompió para evitar que ese número de congresistas o de candidatos llevaran con su fuerza al presidente. Entonces lo independizaron. Entonces, además de que da lo mismo hacerlo, porque de todas maneras las fuerzas se acomodan, de otra manera nos vale el doble. En vez de hacer una sola elección donde se elige todo, no se elige. Entonces aquí tenemos elecciones cada 2 años. Entonces ahorita tenemos la elección al Congreso, tenemos la elección a presidente y vicepresidente, y dentro de 2 años tenemos elecciones de alcaldes y gobernadores. Y así nos la pasamos, es muy interesante, pero nos la pasamos en ese tema. Una pregunta, Jairo, con tu experiencia y tratando de hacer un análisis incluso autocrítico, si es el caso. Esta fragmentación de candidatos, que es un fenómeno en América Latina, en el Perú también lo ha habido, aunque no creo que tantos, pero aquí llegaron a haber 20 y tantos, ¿no? Igual, sí. Pero se debe solo a estas facilidades de que cada quien que quiere ser presidente puede ir a buscar sus firmas y hay formas de conseguirlas, etcétera. O también hay alguna autocrítica que puedan hacer los partidos, ¿no? Para poder tener una situación como esta. ¿Qué es lo que ha pasado o qué factores adicionales habría que agregar al análisis? Habría que ver también el tema de la lista abierta y lista cerrada en Colombia. Aquí no hay una lista que tú votas por el partido X y ese partido lleva de primero a Pedro, de segundo a María, de tercero a Juan. No, aquí es una lista abierta. Entonces va el partido con su número 1. Entonces va el partido de tal color con su número 1 y tiene 100 candidatos. Entonces yo puedo ser el candidato 70 o el candidato 1, pero yo puedo ganar siendo el candidato 90. ¿Cómo le llaman a eso en Colombia? A esa lista posibilidad. Abierta. Lista abierta. Bueno, aquí es el voto preferencial, ¿no? Que ha sido tremendamente dañino para los partidos. Sí, correcto. Exactamente, porque los partidos van con 100 candidatos, que en una época el presidente Alfonso López lo llamó la Operación Avispa. Entonces van con 100 candidatos a ver cuántos votos recogen. Entonces el partido dice, tengo tantos millones de votos, pero tengo siendo 15 senadores. Es decir, tengo 100 personas recogiendo votos y al final saco tantos senadores. Ya no es ese poder del Partido Liberal de hace unos años de 100 senadores, teníamos 50 senadores nosotros, ya no se logra. Tendremos 15 senadores, una proporción de esa manera, por esa politización de los partidos. El único que tuvo lista cerrada fue el Centro Democrático con el poder que tiene y el poder que tuvo, porque ya no lo tiene. Él sí tuvo el poder para sacar una lista cerrada y sacar los 15 senadores. Está Colombia Humana, que también quiere tener una lista cerrada, una coalición muy fuerte de Petro, que tiene los votos para hacer muchas cosas fuertes y sacarían, en teoría, más representantes y senadores teniendo una lista cerrada. Esa es una de las razones que lo permitió. Entonces, permitió que existieran un montón de partidos de garaje. Entonces, todo el mundo, porque muchos de los políticos en Latinoamérica tienen un ego muy grande y tienen el poder, y yo tengo, no, que tienen su partido de garaje, les da las posibilidades, ¿no? Les permiten las posibilidades de hacerlo. Jairo, y me llamó mucho la atención con el comentario con el que empezaste tu respuesta, esta primera elección que entiendo va a ser en diciembre para los jóvenes. Esa es una novedad que me parece interesante, es la primera vez. ¿no? Para cambiar correcto, es la primera vez que se hace en Colombia. Sí, es la primera vez que se hace en Colombia. Están los jóvenes, dicen que no tienen ningún valor, que eso vale mucha plata, lo de siempre, ¿no? Hay muchos sectores de medios de prensa, hay que hacer mucha plata botada, que eso no sirve para nada. No, es que los jóvenes que tienen que tener y tienen que aprender a hacer política, es que nuestros países tienen que aprender a hacer política, tienen que hablar de política. Eso de que, y pasa aquí en mi familia también, que en la mesa no se habla de política ni de religión, que eso no podemos, no, que hay que hablar de política y religión.
Es que la política es la que define para dónde va nuestra sociedad. La política es la que define cuáles son las tendencias. La política es la que define cómo vamos a vivir, cómo van a vivir nuestros hijos y nietos. Si nosotros lo volvemos un tabú, que no se puede discutir de política, eso sí es delicado porque pues, nadie va a participar en política. Es como el tema, la discusión que existe sobre el voto obligatorio o que no sea voto obligatorio. En Colombia el voto no es obligatorio. Entonces, ¿qué sucede cuando el voto no es obligatorio? Ciertos sectores económicos corruptos que tienen un poder acomodaticio y tienen un poder económico para hacerlo, pues destinan unos recursos muy fuertes para comprar votos o para quedarse en el poder. Es como el cociente electoral es muy bajito porque la participación electoral no supera el 50%, pues necesitan menos votos para llegar al poder. No necesitan hacer tanto daño para poder hacerlo. Si el voto fuera obligatorio, ya no se necesitarían 20 de 50, por decirlo ahora, sino tendrían que estar sobre 100 porque el cociente electoral se supera y tendrían que hacer un esfuerzo maligno más grande para poder llegar al poder, lo cual les dificulta la manera de hacerlo. Pero esa es la parte que no han entendido del voto obligatorio. Es igual que las discusiones en política, los jóvenes tienen que participar, no quiénes van a reemplazarnos, quiénes van a llegar al poder y quiénes van a tomar las decisiones, unos advenedizos, algunos herederos de las familias políticas que les decimos aquí en Colombia, delfines. Aquí tú encuentras a todos los hijos y nietos de los expresidentes haciendo política y son los que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque son los que tienen el poder. Pero que entre una persona nueva, que entre en sectores nuevos, es muy complicado porque no participan. Entonces, estas elecciones que se están dando a los jóvenes son una de las fuerzas más interesantes en el momento para motivar la participación. Tú ves, por ejemplo, Vallas en este momento el Partido Liberal Colombiano, que es el que más esfuerzo le está dando a los jóvenes, porque el partido, independiente que el poder lo tenga el Centro Democrático ahorita y que Duque esté en el poder, independiente que la mayoría de votos los tenga Petro ahorita en teoría y que tengan la mayor aceptabilidad en este momento y sacó 8 millones de votos hace 4 años, pero el partido más grande del país sigue siendo el Partido Liberal Colombiano. En las bases, en el número de concejales, en el número de alcaldes, sigue siendo el partido mayoritario sumando los senadores y representantes a la Cámara. Es decir, seguimos teniendo un gran poder. Muy difícil, por supuesto, pero seguimos siendo la fuerza mayoritaria. Entonces, todo ese esfuerzo que está haciendo tiene que dárselo a los jóvenes son los que tienen que heredar esto. Entonces, estos consejos juveniles que se van a conformar y ser elegidos el 5 de diciembre, es el semillero para lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la importancia fundamental. Nos quedamos con ese mensaje. Ojalá que en Perú pudiéramos tener algo similar. Creo que hay que trabajar seriamente para los que vienen. Y no es que solo los jóvenes, ¿no? Sino que los experimentados tenemos que darle alguna, con nuestros errores y con nuestros aciertos, un camino, ¿no? Y una orientación que les permita hacer su trabajo, que es el que le corresponde en este tiempo. Jairo, ha sido muy, muy grato tenerte en esta entrevista, te agradezco mucho. Te comprometo para que podamos conversar cuando ya tengamos los candidatos presidenciales, ya estará el escenario mucho más claro. Y por el momento, pues deseo que toda esta situación que pasa en nuestra región vaya cambiando a efectos de que podamos tener instituciones más fuertes, partidos más sólidos, con una lectura también del nuevo escenario mundial, porque no sé qué pasa en Colombia, pero aquí en Perú casi 40% de los electores son menores de 40 años. Entonces, sí, ese es otro fenómeno también que está pasando. Te agradezco mucho, Jairo. Espero que podamos vernos en otra oportunidad. Claro que sí. Una última cosita, agradeciendo la invitación, además te invito a que puedas hablar después de las elecciones del 5 de diciembre, hacerle un análisis a los jóvenes para ver cómo es el resultado de estas elecciones, y yo me comprometo a que John Vaquero, secretario de Juventudes del partido, pueda hacer una pequeña entrevista contigo y algunos de los jóvenes ganadores y de las niñas, porque hay que revisar la participación de las mujeres, que es muy fuerte, ¿no? Dentro de ese montón de candidatos jóvenes hay mucha mujer, muchísima mujer inteligente, mucha mujer compartida. Entonces yo sí creo que podría hacer un pequeño programa del análisis de cómo se eligieron estos candidatos y qué van a hacer, ¿no? Ya me eligieron, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. ¿Qué quiere hacer usted con ese pequeño poder o ese mucho poder? Porque hay que revisar para dónde va eso. Yo creo que vale la pena hacer un pequeño programa y hacer un análisis sobre eso. Pues de hecho te agradezco y lo tomo, vamos a hacerlo porque aquí creo que es necesario incentivar ese tipo de participación juvenil, ese tipo de participación temprana en elecciones concretas, ¿no? Que permitan ya un primer paso en su carrera política. Jairo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido a Jairo Carrillo, político colombiano, secretario internacional del Partido Liberal Colombiano. ¿Cómo han notado ustedes, gran conocedor de la realidad colombiana? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad, querido Jairo.
Gracias, Enrique. Muy buena tarde. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.